y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y
pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y
se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo. Sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Ahora sí, Dios mediante, vamos a tener una transmisión pareja, fluida. El día de ayer, intempestivamente, te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos muchas gracias porque en tu infinita bondad y misericordia nos concedes estar desde aquí, Señor, para venir y estudiar tu hermosa palabra. Señor, en estos 5 puntos, así llamados del calvinismo, seguimos con las doctrinas de la Reforma. Ayúdanos, Padre, a poder comprenderlos, a saber que están fundamentados perfectamente bien, fundamentados en tu hermosa palabra, Señor, y que ahora sí, como decimos acá, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ayúdanos a ver, Señor, no solamente con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, Padre. ¿Qué es lo que tú nos estás mostrando en esta tarde? Te lo rogamos, bendito Dios, porque sabemos que necesitamos de ti. Y también, Señor, en esta tarde queremos seguir rogándote mucho por la salud del pastor Adán Fuentes. Te pedimos que lo bendigas. Permite, Señor, que él pueda seguir recuperándose de este
mal que le aqueja del COVID. Hemos recibido buenas noticias, Padre mío, de que está recuperándose muy favorablemente. Permite que así siga, Señor, para que Él pueda regresar pronto a todas sus actividades. Señor, resguarda a tu iglesia, para que todos juntos, Señor, podamos honrar y bendecir y glorificar tu precioso y santo nombre. Ayúdanos, Dios, por favor. Ayúdanos. Reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. Te lo rogamos, Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues la elección incondicional. El rechazo o aceptación de la verdad bíblica que enseña la condición del hombre por naturaleza es la depravación total. Determinará en gran medida nuestra actitud hacia el siguiente punto que vamos a analizar, que como vimos ayer fue establecido en el sínodo de Dort en el año 1689, ¿cierto? La elección incondicional. ¿Ok? Es importante que nosotros la podamos ver con mucha claridad, con mucha. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, este es aquí donde la cosa se pone muy interesante. Dice la confesión bautista, dice sí, Dios antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable del consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. ¿Ok? La doctrina de la elección incondicional se desprende de la forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total. Es decir, si el hombre está de hecho muerte, cautivo al pecado, ciego, sordo, sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente a hacer pecado, entonces podemos concluir el remedio para solucionar toda esta condición debe encontrarse fuera del hombre mismo. Esto es, debe de encontrarse entonces en Dios. En el punto anterior se hizo una pregunta: ¿puede el hombre resucitarse a sí mismo? La respuesta lógica es no. El hombre no puede resucitarse a sí mismo, ¿cierto? Sin embargo, si algunos hombres y mujeres son resucitados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo en el sentido estricto de lo que enseña el Evangelio, y puesto que ellos no son capaces de llevar a cabo esta obra por sí mismos, entonces debemos concluir que fue Dios quien los resucitó espiritualmente. Por otro lado, puesto que muchos hombres y mujeres no han sido nacidos de nuevo o vivificados, si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída de Adán fue una caída total, y si solo Dios puede salvar y no nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos, entonces la condición debe de ser que Dios nos ha elegido para salvarnos, ¿cierto? La historia de la Biblia es la historia de la elección incondicional. Elección incondicional, pero ¿qué es esto de la elección incondicional? Bueno, significa que Dios nos eligió para salvarnos en Él desde antes de la fundación del mundo, pero sin condicionarnos. Muchas veces a nosotros los seres humanos, el razonamiento lógico es: ¿por qué no vienes a Cristo? Porque estoy mal. Primero déjame limpio de mis pecados y luego vengo. Es al revés. Ven para que Dios te limpie de tus pecados y entonces puedas experimentar
la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Cierto? Esto es meramente o sumamente importante. ¿Cierto? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo va este entendimiento del segundo punto, la elección incondicional. No tenemos necesidad de especular al respecto, porque el libro de Deuteronomio nos da la respuesta. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, cito: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Nota, no es por obras de justicia, no es porque hicimos algo bueno, es por la elección de Dios. El Señor no ha puesto su amor sobre nosotros, ni los ha escogido debido a que vosotros fuerais más numerosos que todos los pueblos, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó. Eso dice en nuestro texto. ¿Por qué escogería a Dios haciendo completamente de lado las leyes familiares de Israel? ¿El hijo más joven de Jacob en lugar del primogénito de Esaú? Otra vez debemos remitirnos a la ley en el testimonio. La Escritura dice, recuerde que cuando la Escritura dice, Dios está hablando, Dios dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Note, no por las obras, sino por el que llama. Nota, no por las obras, sino por el que llama. Vamos a este texto, por favor. Vamos a Romanos, vamos a verlo. Vamos a ver este texto. Romanos capítulo 9, versículos del 11 en adelante. Es muy interesante este texto. Quiero que lo veamos con detenimiento para que vean que aquí no actúa lo que el hombre quiere, sino la elección soberana de Dios. Note, versículo 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, note lo que está diciendo, no por las obras, no porque alguien haga buenas obras, Dios lo va a llamar. Jamás. Y esto lo hemos estado repitiendo constantemente en los últimos días, ¿no es cierto? Dice, sino por el que llama. ¿Quién llamó? Dios. ¿Cómo llama? A través de la anunciación del Evangelio. Noten, versículo 12. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Noten? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál fue la doctrina que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret? ¿Qué fue sino la doctrina de la elección incondicional? Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en aquellos días. Dice Lucas 4, vamos a ver Lucas 4, por favor. Lucas 4, versículos 28 y 29. Dice así, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le hallaron hasta la cumbre del monte sobre la ciudad, del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle. Querían deshacerse de él, ¿cierto? Entonces, es una doctrina incondicional la que estamos viendo aquí, la elección incondicional. La doctrina de la elección ha de considerarse solo como una aplicación particular
de la doctrina general de la predestinación, en tanto se relaciona con la salvación de los pecadores. La Confesión de Westminster presenta la doctrina de la siguiente manera, cito: por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna, y otros preordenados están designados particularmente, inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Es importante entonces entender con claridad esta doctrina de la elección divina. Es Dios quien escoge al hombre, no el hombre quien decide venir por Dios. Esto es sumamente importante, ya que nuestro concepto de dicha doctrina determinará nuestro concepto de Dios, tan claro como eso. Determinará el concepto del hombre, determinará el concepto del mundo y de la redención. Calvino dice o dijo: jamás nos convenceremos como debiéramos de que nuestra salvación procede y mana de la fuente de la misericordia gratuita de Dios, mientras no hayamos comprendido su elección eterna, pues ella, por comparación, nos ilustra la gracia de Dios. La primera pregunta que debemos formularnos es: ¿hallamos esta doctrina en las Escrituras? ¿Está con claridad en la Biblia? Yo creo que sí, porque debemos de considerar lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, en el versículo 5. Note, Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Notó? También es bueno considerar entonces de cómo sus cinco eslabones dice: conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Este es el tema que encontramos en la carta a los Romanos en el capítulo 8, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30. Podemos considerar esta elección bajo diferentes aspectos. 1. La elección individual. Elección individual, ¿cierto? Las Escrituras presentan la elección como algo que ocurre en el pasado, sin consideración a méritos personales, y es un acto totalmente soberano de parte de Dios. Vea lo que dice Romanos. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 9, que ya lo vimos, pero vamos a verlo otra vez. Romanos capítulo 9. Y es importante notar, y yo le pido por favor que agarre usted un color y marque el punto donde dice que es todo de parte de Dios. Note, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, a la elección de Dios, permaneciera, no por las obras. Note, está anulando completamente todo lo que el hombre puede aportar o podría aportar, porque dice con claridad: no por las obras. ¿Cuáles obras las que el hombre quiere hacer? No es por obras, ¿cierto?
sino por aquel que llama, sino por el que llama, ¿cierto? ¿En quién está determinado este punto? En Dios. Ahí aparece esa palabrita, elección. Elección. No pertenece a nadie más, sino a Dios. Ahora note, el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 15. Acompáñenme allá, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Note, esto es contundente, esto es fenomenal. Note lo que va a decir la Biblia con toda claridad. Vosotros no me escogisteis a mí. Ay, es que yo fui a Dios, yo escogí a Dios. ¿Tú qué? Tú no hiciste nada, yo no hice nada. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros, yo os escogí a vosotros. Note, subráyelo. ¿Quién nos escogió? Dios. Pero es que yo escogí a Dios. No, es cierto. Aquí dice que no. Ahora note, le voy a poner así como que dijera un 4. ¿No? Déjeme ponerle un 4. Note usted. Note usted. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Más bien, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. Y por ahí algunos, cuando se dice eso, algunos dicen, te alabamos, Señor. Y yo cuando era chico, yo ya esa frase decía, ¿por qué dicen estos eso? Y ahora ya que estoy grande, aclaro, no muy grande, pero grande, ahora entiendo por qué aquellos dicen, te alabamos, Señor. Porque gracias a Dios tenemos su hermosa palabra. Ahora, note, ya esto lo he explicado antes. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, ¿quién está hablando? ¿Yo? Es Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios está diciendo con claridad, ey, no te confundas, no te vanaglories, porque tú no viniste a mí por méritos propios, yo te traje a mí. Yo escogí la mejor parte. No es cierto, no escogiste. No tenías esa capacidad de venir a Dios. ¿Ya notó? ¿Notó? Pero vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y des fruto. Ok, ¿para qué me escogió Dios? Para que yo lleve fruto. Para eso me escogió Dios. Y que vuestro fruto permanezca. Estoy en Juan 15, 16. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os conceda. Pero no haga usted de lado el versículo 17. No lo haga usted de lado. No. Esto os mando, que os améis unos a otros. Caray. Aquí ya tuvo un tono así un poquito mucho más importante, ¿no? ¿Quién manda? Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? Dios no es como aquel, ¿te acuerdas aquel? No sé qué cosa era. No sé si era chiste, no sé qué cosa era, pero aquel que le decía, y me dijo, y que le dice, y que me dijo, y que termina diciendo, pues no me dijo nada. No, aquí no es así. Aquí no es así. Aquí está diciendo con toda claridad y puntualidad. Escuchen otra vez. Dios me escogió, no lo escogí yo a Él me escogió a mí para que yo lleve fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del amor, para que nos amemos unos a otros. ¿La escuchas? Ahora ya podemos decir, ay, es que Dios me escogió a mí. Ay, estamos bien agradecidos con Dios. Ándale pues, pero ahora ama a tu hermano. Se trata de eso. Eso dice aquí. ¿Cierto o no? Eso nos enseña la hermosa palabra de Dios. Y todos decimos,
Te alabamos, Señor, ¿no es cierto? Porque tenemos la palabra de Dios, hermano, más segura, profética, que nunca va a provocar que nos equivoquemos, sino que siempre nos va a ayudar a dar en el blanco, ¿no es cierto? Ahora note lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 5. Carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 6 al 8. Note. Qué contundencia de la palabra de Dios. Qué contundencia. Dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Y es interesante que esta debilidad tiene que ver con la incapacidad. Le voy a ilustrar, mire usted. A mí, ya se dio cuenta que a mí me encanta hacer ilustraciones, ¿no? A mí me encanta hacer ilustraciones. ¿Y cómo es esta debilidad? ¿Por qué digo que tiene que ver con la incapacidad nuestra? Mire usted. Una persona que está débil, que está muriendo de inanición, ¿qué significa eso? De inanición, ¿qué significa? ¿Que ya no está la nanis con él? No, ¿qué significa inanición? Inanición significa que está demasiado débil a causa de falta del alimento. Y está así como el gato. Está muriendo, ¿cierto? Y lo quieren parar y resulta a veces que están así, y las patitas así detrás, pues no se pueden parar, y no, por más que quiere, se le doblan las patitas, y no, así estamos, a ver, así estábamos sin Cristo, incapaces. Una persona que está así demasiado débil, a ver, dígale que se pare de la cama, no puede. Una persona que está demasiado débil, bueno, usted le va a ayudar, usted lo agarra, lo para de la cama y luego lo suelta. ¿Qué le va a pasar? Pues suelo, ¿no es cierto? Esto es lo que está diciendo el texto aquí, porque mientras aún éramos débiles, incapaces de llegar a Dios por méritos propios, dice, Cristo murió por los impíos. O sea, murió por mí porque yo estaba así. Yo era de esos. Bueno, sigo estando así bien en Kencle, pero ese ya es mi constitución, ese ya es otra cosa, ¿no? ¿Cierto? Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Bueno, ¿ok? 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿noté? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos en este punto de una lección individual, por nosotros, por mí. ¿Cierto? Entonces, no éramos muy buenos, no éramos mejor que los demás. Más al contrario, todo parece indicar que éramos de lo peorcito. Y a pesar de eso, Dios nos salvó, nos perdonó, nos limpió. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino solo por la pura misericordia de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces esa es una elección individual. Ahora vamos a ver una elección nacional. Una elección nacional. Dios escoge algunas naciones para que reciban mayores bendiciones espirituales y temporales que otras. Esta forma de elección ha sido bien ilustrada en la nación judía, en ciertas naciones europeas y de América. A través del Antiguo Testamento se afirma que los judíos eran un pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Un pueblo escogido por Dios. Vamos a ver un texto que apoye esto que estoy diciendo. El Salmo 147:20. Salmo 147:20. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. O sea, hablando de la nación de Israel, ¿cierto? Ahora, quiero que regresemos, por favor, al Nuevo Testamento, a la carta a los Romanos. Permítame un poquito.
Carta a los Romanos en el capítulo 8, un texto que hemos visto ya en otras ocasiones acerca de la... Bueno, antes de llegar a este, vamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 1. Escuchen, Efesios 1, del 3 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, o en Cristo. Según nos escogió. ¿A quién nos escogió? El Padre, lo que está diciendo el texto. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aparece otra vez esta palabrita que muchos no quieren ver. Escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Escuche, nos predestinó para adopción como hijos, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Vaya texto, el beneplácito de su voluntad, porque Él quiso. Ahora note, otra vez, si Él es un Dios soberano, Él a quién le tiene que consultar para hacer lo que Él quiera. ¿A quién? A nadie, ¿no es cierto? Él no necesita eso. A nadie. Pero hay que entender entonces la palabra predestinación. Él nos escogió soberanamente, otra vez, de todos los pecadores, de todo el mundo de pecadores, nos escogió a nosotros soberanamente y nos trasladó a un lugar seguro. Él nos escogió. Y ya, como ya lo dije anteriormente, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Ahora dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. ¿Qué es esto de predestinó? Bueno, tiene la palabra destino o destino, tiene un prefijo que es el prefijo pre. ¿Sí? Predestinó. ¿Qué significa el pre? Que ir tiene la idea o es exactamente ir un paso adelante. Entonces Dios elaboró el destino de nosotros para que en algún momento de nuestra existencia Dios nos adoptara como hijos. Así Él lo diseñó. Y otra vez, Dios no está obligado a salvar a nadie, ni a todos. Él salva a los que Él quiere, porque Él quiere como Él quiere. ¿Cierto? Entonces nos predestinó, preparó el destino para que llegásemos a ser sus hijos adoptivos. Adoptivos, no esos que andan diciendo que son judaizantes y están más mexicanos que el nopal. Esos no son judaizantes. ¿Sí? Nos predestinó para ser hijos de Él, injertos en el olivo, conforme a lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Cierto? Entonces, aquí está. ¿Cuándo nos escogió? No fue ayer ni antier. Recuerde lo que dice el texto. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, Él ya tenía determinado, todos estos van a ser salvos. Y esto no es algo mala onda de parte de Dios, como pudiéramos decir. No es así. Para nada es así. Usted arranque ese pensamiento de su mente, porque esto, por supuesto, que no es así. ¿Cierto? Ahora, notó que en el versículo dice que
nos adoptó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, porque a Él le plació, versículo 6, para alabanza de su gloria, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora note, versículo 10, ya no se queda aquí, ay, pues ya soy salvo y ya vivamos y comamos y bebamos y hagamos todo lo que querramos, que al fin mañana morir. ¡No! Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, note, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque Dios nos salvó, porque Él quiso salvarnos, ¿cierto? Ahora sí, regresemos al libro de Romanos, a la carta de Romanos, por favor. Capítulo 8, otra vez. Voy a volver a explicar esta parte. La voy a volver a explicar. ¿Ya lo tienen? Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Aquí está perfectamente el proceso de salvación y elección soberana de parte de Dios. Aquí está con claridad. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados. ¿Se acuerdan del llamado que ya les avisé? Les expliqué la vez pasada. Llama, ve. Nos llamó conforme a su propósito, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que Dios ya tiene determinado. Por eso es sabio, por eso es el soberano, ¿cierto? Por eso es soberano nuestro Dios. Por eso yo no tengo que estar duro con Él. Él ya lo tiene perfectamente planeado todo desde antes de la fundación del mundo. Y esto es importante porque lo entendemos, hermano. Lo entendemos porque si esto, en esta parte hay un dejo ahí del orgullo humano de que Él cooperó con algo, entonces ya no es la salvación como debe de entenderse. Ya no funciona así. Ya no. Por eso es importante que lo podamos entender con la mayor precisión y puntualidad posible, ¿cierto? 29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Aparece otra vez esa palabrita. Predestinó a ser hechos conforme a la imagen. Preparó el destino para que nos vayamos pareciendo cada vez más a la imagen de su Hijo. ¿Con qué razón? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la razón, ¿cierto? A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este punto de la elección incondicional. Dios nunca ha condicionado a nadie. Y ahora aquí es importante hacer una pequeña corrección. Dios, más bien no nos sirve decir que Dios previó a todos aquellos que creerían y que por esto los escogió. Por supuesto que no. Hechos 13:48. Dios no nos condicionó. 13:48. Dice así: y oyendo esto los gentiles
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Cierto? La elección no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos, debido a que somos ordenados para vida eterna. ¿Cierto? De igual manera, entonces, decir que ejercitamos la fe cuando aceptamos a Cristo y que Dios previó, eso es lo que quiero decir, esta fe, y por lo tanto nos eligió, solamente nos conduce un paso más hacia atrás, porque ¿de dónde obtuvimos esa fe? Para poder ejercer, ¿quién nos la dio? ¿De dónde la sacamos? Las Escrituras nos dan la respuesta con puntualidad. Esta carta que usted conoce, este texto que usted conoce, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, ¿qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque son de Dios. ¿Ya vio? Ciertamente, en lugar de argumentar en contra de estas cosas, deberíamos estar haciendo lo que el Espíritu Santo nos manda a través del apóstol Pedro, cuando dice en 2 de Pedro 1:10. Vamos allá, por favor. 2 de Pedro 1:10. Esto es lo importante aquí, hermanos, que nosotros podamos ver esto con puntualidad. 2 de Pedro 1:10. Escuché. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca ¿qué? Tropezaréis. Regresamos a Romanos, por favor. Pero ahora 9:21 de Romanos. Romanos 9:21. Escucha. Y no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. Entonces nosotros debemos de ver esto con la mayor puntualidad posible, mis queridos hermanos, para poder entenderlo. Para poder entenderlo con puntualidad. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo día con día, mis queridos hermanos. Y obviamente, hablando de la elección, otra vez podemos ir al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. (6:35) Dice así: Dios les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta cómo también Cristo hacía la voluntad del Padre, lo cual nosotros a veces nos queremos negar a hacer? Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Quién se lo dio? El Padre. ¿Por qué? Porque Él lo eligió. ¿Se da cuenta? Porque esta es la voluntad del Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él,
tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Ahora note, 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y así hay un montón de textos también en el Nuevo Testamento, hermano. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la elección de Dios. Otra vez regreso con el ejemplo de Noé. ¿Cuántos salvaron? ¿Se acuerdan? A 8. ¿De cuántos? Millones tal vez. Note lo que dice Deuteronomio 7:6. Hablando de la elección, note. Deuteronomio 7:6. Escucha. ¿Qué dije? 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Quién los escogió? Dios. ¿Para qué? Para ser un pueblo santo. ¿Para qué nos escogieron a nosotros? Para la misma razón. Exactamente para la misma razón. Para vivir en santidad y para glorificar el nombre de nuestro. Para eso nosotros. Para eso nos escogieron. Y recuerde que no venimos nosotros aquí por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Note, la primera carta a Timoteo, por favor. La primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 21. Note, cómo no es un texto por ahí esporádico. Escuche esto. Te encargo, primero de Timoteo 5:21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pero ¿a quién se los encargó? A sus escogidos. Ahora note cómo el apóstol Pablo generalmente empieza sus cartas. Vamos a la carta, por favor, que escribe el apóstol Pablo. Filipenses, por favor. Filipenses, a ver si está aquí. Note. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos, a los santos. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿Quién apartó? Dios. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Él los escogió, ¿no? Ahora note. Colosenses. Para que vea cómo empiezan las cartas de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Timoteo. Pablo, porque era apóstol por la voluntad de Dios. ¿Quién lo escogió para el apostolado? Dios. A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de nuestro Padre. Note la primera carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Aquí aparece otra palabrita muy interesante, que es la palabra iglesia, que es la palabra griega eclesia, los llamados fuera. Eso es iglesia. Los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. ¿Cuándo los llamó? Cuando Él nos predestinó para que viniéramos, cuando todos estábamos en nuestras debilidades, Él nos llamó para que viniéramos aquí a atender a su llamado de salvación y lo honremos por lo que Él es.
Note, Marcos 8:38. Ya casi termino. Marcos 8:38. Muchos textos, yo lo sé. Son muchos textos. Marcos 8:38 dice, 8:38, porque cualquiera que se envanece, no, perdóneme, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Los santos ángeles, obviamente, ¿por qué los cito? Porque son los que él escogió para venir. Va implícito, ¿cierto? La Biblia está repleta de esta doctrina. Elección incondicional. Elección. Cierro con este. Efesios capítulo 5. Cierro con este. Efesios 5. Un texto que generalmente se usa para dar conferencias de matrimonios. Pero escuche lo que dice. Vea la implicación que esto tiene tan grande. Escuche. Versículo 25 de Efesios 5. Versículo 25 de Efesios 5. Escuche. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí. Aquí nada más. Dice que aquí los maridos deben de amar como Cristo. ¿Cómo? Sí, que los maridos deben de amar a sus mujeres así como Cristo a la iglesia. Pero aquí lo interesante es esto. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La escogió para él. ¿Cómo escoge uno a su novia, a su esposa? Para uno, ¿verdad? No condicionándola, es incondicional. No la condicionó. Ay, sí, estás bien bonita, pero estás bien mugrosa, llena de pecado y hueles mal. La aceptó así como está. Elección incondicional. Ya estando con él, ahora él empieza a santificarla, para que ella entonces le dé la gloria y la honra a ella. Ahí está. Lo ve con claridad. Eso es lo que nos enseña el Cristo. La elección incondicional. De esto es de lo que se trata, mis queridos hermanos, esta doctrina de la elección incondicional. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, y también gracias porque nos permite llegar hasta su casa en estos momentos. Quiero rogarle que me acompañe a orar para terminar y le pidamos a Dios sabiduría, pero también le pidamos a Dios por cada uno de ustedes. Déjeme orar y luego regreso a saludar a los que se conectaron después, ¿vale? Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias una vez más por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, ayúdanos a entender estas doctrinas, Padre, que ciertamente son complicadas en el sentido de que se oponen o se anteponen al orgullo del ser humano. Ayúdanos, mi Señor, a poder comprenderlas y a poder vivirlas también con mucha claridad. Padre, seguimos rogándote mucho por nuestro presidente y su gabinete para que los ayudes a poder gobernar este país con sabiduría. Ayúdalos, Señor. Permite que alguien, un siervo tuyo, ha llegado a ellos, les pueda predicar el Evangelio de Jesucristo con toda claridad. Gracias, Señor, porque nos concedes estos momentos. Muchas gracias. Te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro refugio fue